cada supervisor, cada líder operacional de empresa tiene que convertirse en un multiplicador de recursos humanos. Porque quien está con la gente es el supervisor. ¿Qué define realmente ser un emprendedor? Conocer el área que te estás enfocando. No. Saber manejar bien tus números. Saber vender. Entonces realmente, como hay tantas ramas, de pronto no podemos abarcarla todo. Entonces yo creo que lo que usted acaba de decir es clave. De pronto ser emprendedor es asumir el resto. Yo no me atrevo a decir si la gente, si todo el mundo nace o no nace para emprendedor. Lo que sí te puedo decir que para ser emprendedor hay que tener unas características. Tú tienes que ser una persona con muchísima disciplina. Tienes que ser una persona con autoconfianza. Tienes que ser una persona con determinación. Tiene que ser una persona que de alguna manera estés permanentemente buscando conocimiento. Lo más importante es que empieces, porque cuando empieces, ahí es donde empieza el reto del emprendedor y es donde va a determinar si tú efectivamente te vas a montar o subir en esa ola. La cultura organizacional se come la estrategia, se desayuna la estrategia todos los días. Este podcast es patrocinado por Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Hola, muy buenas, esperando se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio. Y como siempre, como nueva sorpresa, trajimos un nuevo especialista. Hemos tocado diversos temas, diversas opiniones, pero en este caso creo que es justo y necesario traer este especialista. Yo estoy bastante contento, familia, porque en esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la remuneración para el tema de los empleados, ¿no? Que podemos tener nosotros en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio. Para ello hemos traído a un licenciado en recursos humanos, se encarga de hacer las estructuras, los estudios salariales, tiene muchísima experiencia, entonces estoy seguro que en este episodio van a aprender muchísimo. Si ustedes están empezando con su negocio, están trabajando una estructura a nivel del tema del pago de sus colaboradores, que es tan importante, ¿no? Entonces, en esta oportunidad les queremos presentar a Adrián Figueroa. Bienvenido, Adrián. Bienvenido, amigo. Un placer Gracias. tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Entonces va a ser bastante interesante. Y claro, este porque tema. fíjate lo increíble de esto, ¿no? Muchos pensamos, no, quiero emprender, quiero montar mi negocio y a veces no entendemos todo lo que hay detrás, incluso la importancia de conseguir ese capital humano, ¿no? Ese recurso humano de tus trabajadores que van a ser realmente el centro de todas tus operaciones y qué bueno es tener una buena selección. Entonces me gustaría empezar por ahí, amigo Adrián. Cuéntame, para romper el hielo de una. Cuéntame esos ingredientes que tú consideras perfecto que tiene que tener un equipo en general y el individuo por separado. Bien, bueno, ante todo, muchas gracias, Roy y Saúl. Era súper complacido de estar en este espacio con ustedes. Y bueno, sí, en efecto, el tema de recursos humanos es uno de los temas fundamentales en Venezuela en términos generales. Para cualquier empresa o para cualquier emprendedor que está llevando a cabo su negocio, que quiera desarrollar su negocio, es importante el tema humano. O sea, hay dos temas que son fundamentales, que es el tema financiero y el tema de recursos humanos, ¿verdad? Por todo lo que implica la gestión de talento humano, que no es solamente el tema salarial, es también cómo llevar a cabo los procesos de captación, selección y empleo. Dependiendo del emprendimiento, dependiendo del negocio que vayas a llevar a cabo, el personal necesita capacitación. Ese es un tema de recursos humanos. Tú necesitas cumplir con una serie de obligaciones gubernamentales. Eso es un tema de recursos humanos. Entonces, de verdad que pienso que cualquier persona que decida emprender un negocio en Venezuela tiene que tener algunas nociones generales, aunque sean las nociones generales, de lo que es gestión de talento. ¿Cuáles son los procesos básicos de una gestión de talento? Bueno, la captación y selección del personal, los procesos de compensación. Hay que tener un conocimiento más o menos de cuáles serían las tendencias salariales para determinadas posiciones, determinados cargos, ¿verdad? Y hay que conocer también de los procesos de capacitación dependiendo del tipo de actividad que tenga la empresa, ¿no?
Oye, y es bastante interesante este tema, ¿no? Sobre todo cuando tu empresa, tu negocio va creciendo y necesitas ya una figura de gerente, necesitas una figura de coordinación. Entonces, a veces tenemos esa duda porque nosotros como emprendedores, pues bueno, vivimos trabajando, a veces ni tenemos un sueldo, ¿no? Porque cuando uno inicia ni siquiera se plantea un sueldo, sino que uno dice, bueno, pago y nos pagamos de último nosotros. Y qué Que difícil. puede ser un gran error, pero eso es un Que debate para Pero lo otro hemos hablado episodio. también en otros episodios. Si se ven los primeros episodios, van a ver esos temas donde uno de esos primeros pasos importantes que te estipules un sueldo para que no liquides el tema de la empresa, ¿no? Pero bueno, qué importante es saber cuál va a ser esa remuneración que tiene que tener Y ese las coordinador. funciones, ¿no? Y además de las funciones, ese coordinador, ese gerente. Entonces sí me gustaría que nos comparta acá, Adrián, más o menos, cómo está estipulado eso a nivel de cuando voy a contratar un coordinador, un ¿Cómo sugerente, se hace un ese gerente. estudio salarial? Exactamente. Bueno, fíjate, Roy, nosotros hacemos trimestralmente en Estrategias Humanas un estudio de mercado salarial donde participan más de 190 empresas, ¿ok? No es cualquier cosa, son 190 empresas que nos dan su nómina, que nos dan su estructura de datos salariales. Y con eso nosotros hacemos todos los análisis con todos los procesos estadísticos, ¿verdad? Y le suministramos a las empresas uno de nuestros productos que es el estudio de mercado salarial. Ese estudio de mercado salarial ofrece a las empresas pequeñas, medianas y grandes, información de cómo son las tendencias del mercado salarial. Es decir, cuál es el rango más bajo de pago que puede tener un coordinador, un jefe, un gerente, hasta el rango más alto, que bueno, los rangos más altos de pago por lo general son las empresas más competitivas del mercado, las empresas más grandes, que se ubica a un percentil 75, un percentil 90, ¿verdad? Sin embargo, ese tipo de informe que nosotros ofrecemos da también para que las empresas pequeñas puedan tener información de cómo podrían pagar en función de un percentil 25, que es la tendencia más baja, ¿no? Ahora, el estudio de mercado salarial no es algo así como una receta de cocina que se tiene que aplicar al pie de la letra, no. El estudio de mercado salarial es una referencia, es un informe que te va a dar unos insights para que tú puedas evaluar cómo estás en relación al mercado. ¿De qué va a depender de que tú puedas pagar un nivel competitivo en función del mercado? Bueno, de la capacidad financiera que tiene cada empresa. Porque bueno, de repente tú quieres pagar unos salarios muy competitivos conforme al percentil 75, percentil 90, pero bueno, hay que evaluar también la capacidad financiera que pueda tener la empresa. Entonces, al final, el estudio es una herramienta de trabajo para el área de recursos humanos o para el área financiera de la empresa para saber cómo está mi estructura salarial con respecto al mercado. ¿Por qué es importante contar con esta herramienta? Bueno, porque esto nos va a permitir tener un diagnóstico, hacer un diagnóstico de cómo está nuestra empresa. No, es importante, incluso muchas veces los emprendedores, empresarios, negocios, obvian esta parte, ¿sabes? Y es como lo que siempre digo, un estudio de suelo. O sea, si tú no estudias el terreno donde vas a armar el edificio, eso a los años se te va a derrumbar. Claro. Y pasa lo mismo, si tú no proyectas tu negocio a nivel contable, de cuánto puedes tú sostener en este momento y cuánto puedes sostener tú en el futuro y cómo están las proyecciones de venta, al final ese sueldo que estás contratando el día de hoy, porque te sobra el dinero, el día de mañana cuando haya escasez vas a ver que no va a ser rentable. Sí. Entonces realmente no se trata si la empresa, la marca factura tanto hoy, sino realmente cuáles son sus proyecciones hacia el futuro. Cuéntame un poquito, Adrián, sobre, creo que se fue por ahí la pregunta, esos atributos o valores o talento que nosotros como emprendedores debemos ver en ese capital humano. O sea, ¿qué realmente tú buscas al momento de hacer la entrevista para las empresas? Bueno, fíjate, son varios atributos que nosotros buscamos al momento de hacer una búsqueda de talento para otras empresas. Igual nosotros hacemos búsqueda de profesionales para otras empresas que demandan. Y nosotros tomamos en consideración el nivel educativo de las personas, la experiencia laboral, sobre todo yo recomiendo que en el currículum reflejen las experiencias que han tenido, los logros concretos, todo lo que puedan aportar en el currículum. O sea, hay consultores que dicen que, bueno, que el currículum debe ser lo más resumido posible, una página. Yo particularmente recomiendo que puedan colocar la mayor cantidad, en mi caso,
yo recomiendo que coloquen la mayor cantidad de información que puedan en cuanto a las experiencias. Porque las experiencias nos va a dar a nosotros, los reclutadores, a los consultores, algunos indicadores para tomar decisiones y pasar a una siguiente fase que son las entrevistas. Abro paréntesis en ti ahí, perdona la interrupción. ¿Qué opina usted sobre esas personas? Porque me ha pasado que cuando estaba buscando empleo, muchas veces veían mi currículo y decían, no, que esta persona está sobrecalificado. ¿Qué opinamos sobre eso? Bueno, eso puede ocurrir porque de repente nos estamos postulando para un cargo de menor nivel y en esos casos es posible de que el consultor o la persona que está haciendo la persona adolescente diga, bueno, mira, como a manera de feedback de que, bueno, posiblemente estás sobrecalificado porque te estás postulando para una posición de analista y resulta que tienes perfil para gerente. Eso es posible que pueda ocurrir, ¿no? Lo que yo sí pienso, ¿verdad? De que la persona que se va a postular a un proceso de empleo tiene que tener mucho criterio y ser también selectivo a qué proceso se va a apuntar. ¿Por qué? Como consultor me he encontrado personas que ya las tengo ya identificadas que se postulan a todos los procesos. Y eso tampoco es correcto porque, bueno, si estamos solicitando un contador público y tú no eres contador público, no te postules porque el perfil dice que tiene que ser contador público. Entonces mi recomendación es, hay que tener también criterios y ser selectivo a la hora de qué avisos te vas a postular o a qué vacante te vas a postular. Y evitar de postularte a todas las posiciones que ves, ¿no? Porque eso también... Sucede que las personas se postulan para ver, de que me llame primero, Claro. vaya voy. Exactamente. Entonces cuando lo llamen y dicen, mira, ¿tienes experiencia en contabilidad? No, es que yo soy diseñador, ni siquiera saben a qué se están postulando. Y creo que una falla es que nosotros como trabajadores perdemos la brújula de lo que siempre digo, ¿no? El emprendimiento. Porque cada uno de nosotros, tengamos o no tengamos marca, somos una marca personal. Claro. Y qué bueno sería yo entrar a una empresa como trabajador, pero venderla como mi propia marca y como un prestador de servicio. Sí. ¿Cuál es la solución que yo te ofrezco y cuáles son mis aportes, ¿no? Entonces ahí creo que realmente está el gancho. Eso es importante, Roy, lo que acabas de mencionar. Cada persona que envía su currículum, desde el momento que se envía el currículum, está de alguna manera proyectando su marca personal. Por eso es que te estoy comentando que es importante que, o sea, hay que tener criterio a la hora de postularte. No te postules a todas las vacantes que ves, tengas o no tengas el perfil, porque no se trata de eso. Yo como consultor evalúo a la persona desde el momento que me envía el currículum, cómo me lo envía el currículum. Es importante a las personas que se estén postulando, traten de enviar el currículum en formato PDF. No lo envíen en Word, porque cuando tú envías el Word, si el consultor tiene otra versión de Word, se puede deformar. Envíen los currículum en formato PDF. Otra cosa, hay personas que envían el currículum en una fotografía o en formato PNG. Un capture. Un capture. Sí, Muy bien. pasa. Un capture. Entonces tú estás, o sea, de repente tiene muy buen currículum, pero entonces el consultor tiene que ampliar, Y darle zoom, pierde la calidad. y también. pierde la calidad y uno pierde también el enfoque, hablando enfocado, en el análisis del currículum. Otra cosa que vemos en los procesos de empleo. Encontramos currículum con gente así en La foto. en el carro. Es importante que se tomen una foto profesional. Claro. La foto que esté en el currículum tiene que ser una fotografía profesional, porque nosotros, como lo acaba de decir Roy, estamos vendiendo nuestra marca personal. ¿Ok? Claro. Yo me he encontrado gente con fotografía en la cocina, bueno, que le cortan la mitad de otra persona. ¿Y qué piensa de estas herramientas de inteligencia artificial que analizan los currículum y les dan un resultado? Si es conveniente, no es conveniente, porque también hay un concepto de que las personas escriben en el currículum lo que quieren, ¿no? Entonces a veces no es cierto, porque a veces se colocan experiencias que no hay. Tal vez estuviste de ayudante en algún sitio y te pusiste como el productor, el director, el chef, entonces no tienes esa experiencia. ¿Sí funciona hacer filtros utilizando herramientas como inteligencia artificial? Sí, de alguna manera son unas ayudas, ¿verdad? O sea, esas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo las que están en LinkedIn, son algunas ayudas que pueden resultar útiles para los consultores, para los evaluadores de talento. Sin embargo, es un primer filtro, ¿ok?
Lo que realmente va a determinar si la persona tiene o no tiene las competencias es durante los procesos de entrevista. Digo los procesos de entrevista porque un proceso de empleo puede pasar por varios procesos de evaluación, de entrevista. Entonces, digamos que esas herramientas de inteligencia artificial son útiles. Nos va a ayudar a hacer un primer filtro, una primera selección, un preview de los candidatos, de un top 10, de un top 5. Sin embargo, lo que es determinante y para mí es la entrevista. Porque en la entrevista tú comienzas a explorar varias áreas del candidato, aspectos personales, empiezas a hacer eh, preguntas de tipo conductual para evaluar cuál ha sido la experiencia. Entonces ahí es donde tú comienzas a chequear si realmente lo que está en el papel es o no es Claro, real, ¿verdad? Porque dicen por ahí, en el papel se pueden escribir muchas cosas, claro. pero realmente para uno que permanentemente está evaluando personas, lo más importante es la entrevista, inclusive las posteriores evaluaciones psicotécnicas, psicométricas que se hacen, ¿ok? Porque a veces uno tiene como después de tanto tiempo evaluando personas, analizando, hay cosas que posiblemente tú la detectas, pero no terminas aterrizando que esa cosa que no terminas de analizar. Sin embargo, las pruebas psicométricas también pueden ayudar a detectar algunas condiciones, algunas competencias de las personas. No, y qué importante porque incluso muchos emprendedores ignoran el hecho de que es un riesgo. No todos están puestos para tu negocio. O sea, qué delicado es contratar a una persona y que esa persona sea por un post, por un video, por un comentario que haga en redes sociales, puede dañarte la imagen de la empresa. ¿Qué opina usted dentro de la evaluación que su servicio ofrece? La importancia también de estas entrevistas involucrar una psicóloga o psicólogo en este caso. Sí, sin duda. Después que se pase ese primer filtro, que es la búsqueda de los currículum, bien sea con inteligencia artificial, con las herramientas que conocemos, LinkedIn, viene el proceso de entrevista y después de la entrevista viene la aplicación de pruebas psicotécnicas, pruebas psicométricas, que nos va a ayudar a conocer algunos indicadores, algunas características, algunas competencias que pueda tener la persona. Esa es la utilidad de las pruebas psicotécnicas, porque de alguna manera nos va a dar algunos indicadores que va a ratificar algunas apreciaciones que tuvimos durante la entrevista. Entonces, Y dentro de su servicio, ¿usted trabaja en compañía de o usted también se encarga de hacer esas pruebas? sí, en los procesos que nosotros hacemos también subcontratamos psicólogos que hacen ese tipo de Súper. pruebas. Excelente. Bueno, yo también considero que es súper necesario porque más allá de detectar de que la Está persona funcionando. sea funcional, yo creo que es que compagine con el concepto de la marca, con la Sí, idea del porque negocio. hay algo interesante que hablamos a veces del compromiso. Entonces nosotros podemos juzgar y evaluar a una persona de que está o no está comprometida. La persona puede estar comprometida, pero estará comprometida con tu negocio. Ya ese es otro Sí. tema. Pues, ¿Sabes? Ese otro tema que se debería tratar en un proceso de inducción formal después que la persona ingresa. Pero fíjate, quiero tomar algo de las pruebas psicotécnicas, ¿no? Eh, Particularmente como especialista en recursos humanos, yo trato de tomar una decisión con base en la totalidad de herramientas que utilizo al momento de evaluar un candidato. Es decir, no me guío exclusivamente por la prueba psicotécnica, no me guío exclusivamente por la entrevista, sino que trato de hacer un balance y creo que así lo hacen todos los Sí, profesionales porque de recursos humanos. debe haber forma de saltarse o jugar vivo a esas pruebas, Sí, porque sí. ya son básicamente estudiadas. Igual, sí, son pruebas que tienen muchísimos, pero también sucede lo siguiente, que hay personas que se ponen muy nerviosas al momento de ir a una entrevista. Una persona que tiene muchísimo potencial, que tiene las competencias, que tiene la formación académica, y de repente la persona se puso nerviosa al momento de llenar la prueba. Entonces, eso también hay que saber detectarlo, porque Podría estar podríamos perdiendo un recurso valioso. exactamente, podríamos estar tomando una decisión errada por no tener o sea, por no detectar esa situación. ¿No? Y también Entonces, es importante no solamente el entrevistado, sino también nosotros como empresa, como emprendedores, armar el terreno sí, para que la persona que tú vayas a tener en la entrevista se sienta cómodo, se Claro, sienta a gusto, experiencia. tenga la experiencia desde el sí, usuario de que Experiencia. entra. O sea, eso es también importante sí, porque el feedback viene de dos lados.
Cuando nosotros como empresa estamos buscando un perfil, ¿verdad? Ya hablamos del lado humano, de este caso, el postulante. Nosotros como empresarios, ¿qué debemos buscar realmente, apartando obviamente la función específica que estemos necesitando, al nivel de pronto valores? ¿Qué debemos nosotros buscar al momento de contratar a una persona? Bueno, fíjate, como te comenté, la persona debe tener la preparación técnica, ¿verdad? Y de alguna manera debe ser una persona que demuestre interés, compromiso con el proyecto que ofrece la empresa. O sea, que una persona que se muestre interesada, que realmente comulgue con el proyecto que le ofrezca la empresa a esa nueva. Pudiésemos nosotros en este momento, en el caso de las pequeñas empresas que están iniciando, que de pronto no tengan un capital para invertir y conseguir un especialista como usted, ¿qué consejo le pudiésemos dar a la audiencia para ellos aplicarlo en el momento de hacer la entrevista? ¿Cómo ellos pueden darse cuenta de todo lo que usted está conversando? Hacer su prefiltro, o sea, tener ellos una herramienta. A lo mejor la idea de este podcast tal vez es que las personas se puedan llevar una idea súper clara y un paso a paso de cada una de las áreas, ¿no? Ahorita estamos en una área súper importante que es la parte de recursos humanos. Entonces, si estamos hablando de esa persona que vende postres, pero está creciendo, contrató el motorizado, que es el primo, el tío, quien sea, pero ahora necesita a alguien de administración. ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta? ¿Qué herramientas tiene que tener esa persona a la mano para que pueda empezar y pueda tomar una buena decisión? Al momento de la contratación. Exactamente. Bueno, mira, lo primero que tiene que hacer ese emprendedor que va a contratar a una persona es definir claramente el perfil de la persona que quiere contratar. Sucede, y tengo clientes que me dicen, mira, necesito un profesional en tal área. Ajá, pero no tiene el perfil elaborado. Entonces ya ahí comenzamos mal, Qué interesante. claro. Porque básicamente es un valle de personas, pero no al El cliente, colaborador. sino para el colaborador. Exacto. Sí. Está genial. Entonces, o sea, la persona que va a hacer una contratación, lo primero que tiene que hacer es definir el perfil Claro. del cargo donde va a ser la contratación. Básicamente un casting. Tengo el personaje escrito en el guión, se Exactamente. define con esta característica Y esto y eso se es lo que yo plantea. voy a buscar. Ese casting es lo que nosotros llamamos en recursos humanos la descripción de cargo. En esa descripción de cargo, de todos los cargos, y eso lo debería hacer cualquier persona que tenga un emprendimiento, un proyecto, una empresa, debe tener las descripciones de cargo de todas las posiciones que tiene en su empresa. Y en esa descripción de cargo se define el propósito general de cada cargo, las finalidades, las funciones, las competencias que debería tener la persona. Y ese es el punto de partida. Porque entonces yo voy a hacer la búsqueda en función de ese perfil. Y luego los procesos de evaluación, de entrevistas, pruebas psicotécnicas, a veces pasan varios procesos de entrevista, la entrevista de recursos humanos, la entrevista técnica, se toma la decisión y se seleccionan las personas que más se parecen a ese perfil. ¿Ok? Entonces, un consejo para los emprendedores es que lo primero que tienen que hacer antes de contratar y ponerse a contratar personas, elaboren el perfil. Es algo muy sencillo. Describan cuáles van a ser las funciones que va a realizar esa persona. Describan cuáles son los requisitos que debe tener, los atributos, las cualidades, los requisitos académicos que debe tener esa persona que ustedes quieren que entre a su empresa. Es lo primero que tienen que hacer. Porque ¿qué sucede? Si ustedes no tienen claro ese perfil y pasa con mucha frecuencia, posiblemente cometen errores al momento de contratación porque se dan cuenta que la persona que están contratando no se ajusta a lo que estaba esperando la empresa, pero no se ajusta porque no se hizo una buena selección. Súper. Y no se hizo una buena selección porque, bueno, ni siquiera se conocía el perfil. Claro. Es que Sabía lo que copia el quería. ciclo, ¿no? Estabas buscando sin saber realmente qué Sí. estabas Claro. buscando. El emprendedor debe tener algunas características. Yo no me atrevo a decir si la gente, si todo el mundo nace o no nace para emprendedor. Lo que sí te puedo decir que para ser emprendedor hay que tener unas características. ¿Ok? Tú tienes que para ser emprendedor, para tener una empresa, ser un emprendedor, tú tienes que ser una persona con muchísima disciplina. Tienes que ser una persona con autoconfianza. Tienes que ser una persona con determinación. Tiene que ser una persona que de alguna manera estés permanentemente buscando conocimiento. A mí me pasaba en los primeros años que a mí me solicitaban servicio de consultoría para algo que yo no sabía. Entonces,
lo importante o el punto clave no es que sepas o no sepas, sino que sepas dónde buscar el conocimiento. ¿Ok? Porque el conocimiento es libre. Entonces, es importante que permanentemente tú tengas esa chispa de buscar el conocimiento. Y cuando digo el conocimiento, no es que tienes que hacer 3 posgrados, sino que eh, tú puedes autoformarte. Hay muchas herramientas, muchos materiales. Entonces, tiene que ser una persona que permanentemente tenga hambre de buscar conocimiento, de buscar información, una Que sepa asumir el reto. que sepa Porque resolver. tú puedes ser bueno, pues, ¿qué define realmente ser un emprendedor? Conocer el área que te estás enfocando, No. saber manejar bien tus números, saber vender. Entonces realmente, como hay tantas ramas, de pronto no podemos abarcarla todo. Entonces yo creo que lo que usted acaba de decir es clave. De pronto ser emprendedor es asumir el reto. Sí. Y Asumir el reto de ser emprendedor. otra cosa, cuando yo comencé con estrategia humana, yo no sabía nada de mercadeo y nada de marketing. Y dije, bueno, tengo que aprender de esto porque, o sea, no es suficiente tener el conocimiento, no es suficiente tener las ganas, hay que saber venderlo también, ¿verdad? Y hay que saber cómo llegar. Entonces, bueno, por allá en el 2018 fui a algunas conferencias, fui a inclusive algunas conferencias de un motivador, de un coach motivador. Escuché a un coach de emprendimiento en México, muy famoso, Carlos Muñoz. Escuché muchas cosas de gente que realmente me nutrieron en ese momento y me armé con esas herramientas. Y con eso fui armando mi plan de trabajo, fui armando, y llegué a la conclusión que, bueno, hay que avanzar a pesar de las dificultades. Y otra de las características que debe tener un emprendedor es tratar de no contaminarse de cosas negativas. Porque si te contaminas del negativismo, tampoco voy a Y decir el de que compararte, sí, de ver qué está haciendo el de al lado, vende más que yo. Oye, el que no puedo, no se acerca a querer. Fíjese lo importante que dijo hace un momento, que es el hecho de que lo buscaban clientes para consultar acerca de servicios que no conocía. Pero el secreto no era que tú te las tenías que saber todas más uno. Es detectas la necesidad y ahora buscas los portales donde te vas a nutrir con ese conocimiento para después estar preparado para ese Y ojo, servicio. esto y lo no dijo estamos, Richard Branson también. y no estamos hablando, de que tú vas a ofrecer un servicio defectuoso, No, un servicio a medio, no. un servicio bajo. No, estamos hablando de la estrategia detrás de cada cosa que tú hagas, porque fácilmente puedes tercerizar y simplemente por mover esta tasa de un lugar a otro puede haber ganancia. Ganancia que te va a servir ¿para qué? Para invertirte en ti mismo, capacitarte y ahora sí poder ofrecer el servicio de una forma directa. Entonces Claro. todo está dentro de un cuadrito de ajedrez que tú vas a saber cómo y cuándo mover tu ficha. La conclusión a esto es que aprendas a resolver problemas. Que aprendas a... Ese es el trabajo del emprendedor. Exactamente. Ese es el trabajo. Resolviendo ese problema, aprendiendo en la puesta en marcha, porque eso Yo te va a digo mucho formar. que es como el papá. A veces, yo no soy aún, pero lo he visto, que los niños vienen con preguntas que de pronto el papá no sabe la respuesta, ¿no? Porque lo que siempre yo digo, ¿no? Las respuestas son muy fáciles de dar, difíciles hacer buenas preguntas. Entonces, es increíble cómo el emprendedor se asocia mucho con esa filosofía porque asumimos un reto que nosotros mismos no hemos tenido la experiencia previa para resolver, pero nuestro trabajo único es hacerlo. Sí. Porque me he tenido circunstancias donde el trabajador, el miembro del equipo, me pide ciertas respuestas que aunque no sé darlas, trato de solucionar. Claro. Entonces, fíjate, en relación a la pregunta que tú me estás haciendo, hay que desarrollar las competencias que necesita un emprendedor y con lo acabamos de mencionar, es la actitud. Es la actitud, porque, o sea, el conocimiento no es suficiente. Hay que tener el conocimiento, pero también hay que tener la actitud. Porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes esa fortaleza, ante cualquier obstáculo, ante cualquier dificultad, te vas a caer. Entonces, Y- emocional. y ahí es donde está la mayoría de los emprendimientos que se caen al primer año. Y por eso es Wow. importante el recurso humano, porque esos mismos sentimientos que tú puedes tener como dueño de negocio, los mismos sentimientos los pueden tener los Sí. trabajadores. Un emprendedor tiene que estar preparado para el sacrificio, para la no diversión los fines de semana, El para desapego. el desapego, Para vivir el precio. para vivir. Vivir el precio del éxito. Pero si tú estás seguro de que estás trabajando en función de tu propósito de vida,
Ahí está todo. eso te moviliza. Exactamente. Y saber cuál es ese propósito, Y no tenerlo claro. entendiendo tu por qué, teniendo un objetivo. Pasión, que Exactamente. Por eso es importante emprender en un área que también te apasione. Obviamente, al inicio, cuando iniciamos un emprendimiento, no, Debatible. no, Debatible. O sea, porque tú puedes entender realmente, es como conocerte, ¿no? Tú mismo, saber qué disfrutas de cada cosa. Yo puedo decir, yo amo ir al cine, pero ¿qué amo yo del cine? Porque si es la película, yo la puedo ver fácilmente en la casa. Entonces no amo el cine. ¿Sí me explico? Pero ¿qué tipo de película me gusta? Ah, no, son las películas de acción. Entonces no amo el cine. Amo las películas específicas de acción. Entonces a veces tú no tienes que entender tu propio negocio. Yo tengo una barbería y no sé nada de barbería. Pero ¿qué amo hacer? Crear marca. Y el concepto que implementé para el negocio es lo que me apasiona. Y el verla crecer es lo que me mantiene motivado porque no estoy viendo que el modelo de barbería funciona. Estoy viendo que mi concepto funciona. Entonces no se trata simplemente que yo voy a prohibirme vender vasos porque a mí no me gustan los vasos. Pero tú tienes que encontrarle realmente el amor a. Y aparte de todo eso, cuando tú emprendes un negocio, por lo menos el tema de servicio, por lo menos usted me acaba de dar el caso fuera de cámara, que a usted ama lo que hace, evidentemente, pero no le es fácil hacer ciertos servicios que le lleva horas, trasnochos, semanas y meses. Sí. Entonces es muy bueno sentir que te gusta lo que hace, pero cuando lo haces en masa, cuando lo haces en cantidades, cuando lo haces de volumen, entonces ya tú vas a decir, ay no, esto ya no me gusta porque no es cuando comencé, que lo hacía con amor, ahorita lo hago simplemente por hacerlo. Entonces pierdes el interés y cierras el negocio porque se perdió ese amor. Tú no haces un negocio por amor. Eso también es importante, tú, en mi opinión, no, ojo. Tú haces un negocio, ¿verdad? En base a un propósito, en base a un objetivo. Y tus sentimientos se mueven en base a ese objetivo. Porque tú puedes simplemente incluso tercerizar o trabajar por proyectos. O buscar aliados que hagan el trabajo por ti y tú simplemente cumples el rol de supervisión. O sea, hay muchas cosas y muchas ramas que tú puedes ver dentro de tu propio negocio, pero no necesariamente, en mi opinión, tú tienes que amar o incluso entender lo que estás haciendo. Tú simplemente tienes que crear la visión hacia dónde se va a mover el proyecto. Claro, yo lo que veo es que cuando tú inicias no tienes estos puntos tan claros porque al inicio Sí. la mayoría de los emprendimientos o negocios nacen por necesidad. Entonces estás buscando, es la idea de tener un vehículo financiero. Entonces hay muchas personas que lo que buscan es libertad de tiempo y libertad económica. Entonces buscas lo primero o encuentras lo primero o tal vez sigues el camino de tu papá, de tu hermana, de tu tío que tenía un negocio que vendía tamales en la esquina. Entonces tú sigues el camino porque piensas que es por allí. Pero creo que lo que rescato de todo lo que tú dices, porque es muy cierto, es que lo más importante es que empieces, porque cuando empieces, ahí es donde empieza el reto del emprendedor y es donde va a determinar si tú efectivamente te vas a montar o subir en esa ola y efectivamente si vas a poder con el músculo, vas a trabajar tu músculo del rechazo y vas a aprender también a entender de que en esos días bajos lo que va a determinar tu éxito es la actitud. Pero fíjate lo que estás diciendo tan interesante, que por lo menos si nosotros seguimos un negocio por lo menos familiar, me impones a mí, el hijo primogénito, el mayor, tal, una zapatería. ¿Pero por qué, papá? Si yo no quiero ser zapatero, eso no me gusta. Pero, cónchale, hijo, tienes el negocio, está facturando, es funcional. Pero a mí lo que me apasiona es el cine. Me gustan las películas. Y cerramos la posibilidad de negocio simplemente por creer que esto es un limitante para nuestro sueño. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a producir zapatos basados en películas? Ah, tengo un diferenciador de mercado y es lo que me va a ayudar a posicionar la tienda de zapatos ligados a mis gustos y intereses. Todo es una cuestión de conceptualizar y entender realmente qué es lo que tú estás disfrutando en el área. Pasa mucho con los deportistas, que a veces, cónchale, no me firmaron en la edad, ya pasó mi tiempo, ya me retiro, y todo el tiempo que invertiste estudiando, entrenando, preparándote, lo das por perdido y terminas trabajando en empresas muy ligadas o muy fuera de tu deporte. Pero hay muchas cosas que tú puedes hacer dentro con ese conocimiento. Entrenador, Sí. árbitro, supervisor, qué sé yo. Pero entonces es muy importante entender realmente dónde están nuestros intereses. Porque a veces la vida te prepara en ciertos escenarios que no necesariamente tiene que ser específico el que tú creías que iba a ser. Y todas esas cositas que tú vas aprendiendo en tu camino te van a llevar realmente a donde tú desconocías, pero era el camino que tú necesitabas estar. Entonces, ahí está súper interesante. Igual, es un debate
bastante interesante ¿Cómo para seguirlo en otros? para seguirlo en otro episodio. Sé que me entendí, pero es buenísimo, porque ¿qué pasa? Siento que el trabajo del recursos humanos realmente viene a ser básicamente un vocero, donde siento yo, y usted me puede corregir, porque se lo hago también en modo de pregunta, que recursos humanos está más del lado de los trabajadores que la misma empresa. Yo siento que el recurso humano tiene que ser ese representante, ¿verdad? Que va a poder lograr mediar de los intereses de los trabajadores y sabérselo comunicar a las empresas ante cualquier debate, comité, motín, ¿sabes? Sí. Entonces, para eso está el recurso humano. Sí, sí, yo defino el representante de recursos humanos como un estratega de la empresa muy cercano a la gente. Porque ciertamente el estratega de recursos humanos debe estar atento a las necesidades de la gente, pero también debe alinear el plan de trabajo de recursos humanos con las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, como tú lo acabas de decir, recursos humanos, el líder de recursos humanos es una persona que debe entender cuál es el propósito de la empresa, la misión de la empresa, hacia dónde va la empresa y alinear todo lo que tiene que ver con el tema de gestión humana también con... Y trabajar para los intereses de los trabajadores. Sí, Claro. pero también hay una creencia que lo que es relativo a recursos humanos es solamente la gerencia de recursos humanos. Si usted está desarrollando una empresa que tiene con una estructura mediana, cada supervisor, cada líder operacional de empresa tiene que convertirse en un multiplicador de recursos humanos. Porque quien está con la gente es el supervisor. O sea, el supervisor juega un papel fundamental dentro de la empresa porque él es el que está con la gente. Entonces, el supervisor tiene que convertirse como un multiplicador del área de recursos. El recurso humano, o mejor dicho, ese recurso humano como tal, porque estamos hablando de alguien interno, pero en su caso, en su empresa como servicio, usted ofrece también esa estructura o construcción de organigramas. Sí, sí, correcto. Nosotros ofrecemos, hemos asesorado a varias empresas en diseño organizacional. Eso se llama diseño organizacional. Muchas empresas piensan que el diseño organizacional es ponerse a dibujar cajitas en PowerPoint y ahí es donde yo digo que nos convertimos en cajitólogos. ¿Ok? Entonces, el diseño organizacional va muchísimo más allá de que estar dibujando cajitas, organigramas. Hay que hacer un diagnóstico de la empresa, cuáles son los problemas de la empresa, hay que hacer una matriz FODA, dónde están los cuellos de botella. Hay que hacer una revisión de los objetivos de la Un organización. médico para negocios. Hay que hacer, Sí, porque hay que hacer un diagnóstico, ver dónde están las dolencias del Exacto. proyecto para poder dar la solución. hay que hacer un mapa de procesos, un mapa de actividades y saber engranar todo eso para finalmente hacer la estructura organizacional. Porque la estructura organizacional debe obedecer al propósito de la empresa. ¿Ok? Entonces, hacer una estructura no es ponerse a dibujar cajitas en PowerPoint, sino hay que hacer una radiografía de la organización, si lo vemos en término médico, y tratar de engranar y convertir esa estructura organizacional en función de, de los propósitos generales que puede tener la empresa. Perfecto, increíble. Bueno, yo creo que ha sido un episodio riquísimo y completo. Totalmente. Creo que nos vamos más bien nosotros como los estudiantes. Creo que aprendí Sí, claro. muchísimo, me gustó bastante, pero me gustaría antes de despedir, no sé qué te parece, Saúl, creo que es el primer episodio que vamos a hacerlo de una forma tan promocional, pero sí siento que es importante porque hay mucho desconocimiento en este tema. Fíjate lo último que acabas de decir, que a veces muchas empresas desconocen el rol de las funciones. Y una estrategia detrás que te pueda armar el organigrama y entiendas por qué necesitas X puesto puede ser vital. Entonces me gustaría que se despidiera dándole esa importancia a su profesión, a su servicio, porque esas empresas los necesitan. Sí, bueno, ante todo quería despedirme dando las gracias nuevamente por este espacio y bueno, poder comunicar desde nuestra visión, nuestros aportes en el ámbito de recursos humanos, bueno, a todas esas personas que están desarrollando sus proyectos de emprendimiento, que ya están en marcha con sus emprendimientos, sus empresas. Como los comenté a lo largo de este episodio, es importante darle especial atención a la gente, porque en cualquier empresa los temas más importantes, yo que he visto unas cuantas empresas, los temas más importantes son los aspectos relacionados con las finanzas de la empresa, pero también la gente. Porque tú puedes tener los recursos financieros, pero si no tienes un equipo de trabajo, los equipos de trabajo acoplados a esa estrategia de la empresa, se cae la estrategia. Correcto.
Hay una frase que yo me llevo a todos los espacios, que la dijo Peter Drucker. La cultura organizacional se come la estrategia, se desayuna la estrategia todos los días. Eso quiere decir que debemos estar pendientes de lo que acontece en la empresa, y cuando hablamos de cultura organizacional son los comportamientos, son las conductas, son las tradiciones, son los valores, y eso lo hace la gente. Entonces, debemos estar atentos en lo que pasa alrededor de la gente, precisamente por eso, porque si nosotros descuidamos los temas relacionados con la gestión humana, esa cultura que se va formando puede acabar con cualquier estrategia. ¿Ok? Chévere. Entonces, eso es lo que decía Peter Drucker, que la cultura se desayuna todos los días la estrategia, ¿no? Entonces, hay que, evidentemente, en cualquier proyecto, en cualquier emprendimiento, hay que estar muy atento a los Que- temas de gestión humana. Quedaron muchos temas por fuera. Totalmente. Se me ha Parece- ocurrido uno buenísimo. Queda como para una segunda Sí, parte aquí. quedó. No, y es bastante interesante todo este tema porque también nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Y ver la importancia que tiene poder invertir en este tipo de profesionales que nos pueden ayudar a nosotros a crear un sistema que efectivamente nos ayude a reclutar un capital humano correcto. Porque definitivamente esas empresas que se posicionan, esas empresas que se mantienen en el mercado, es porque tienen detrás un equipo comprometido, y me encanta la idea de que sean personas que estén conectadas con la marca, de que son personas de que tú no le tienes que decir ni siquiera que se queden hasta tarde, porque son personas que están tan comprometidas que les apasiona lo que están haciendo y tienen esa hambre también de crecer. Entonces, fíjate lo interesante que es, y yo te cuento todo esto pensando en mi equipo, ¿no? Porque yo puedo ver toda esta hambre que tengo yo de querer que la empresa se posicione y poder abarcar un mercado mucho más amplio y tener muchos proyectos en paralelo, pero cuando veo y escucho a mi equipo de trabajo, ellos no hablan de Saúl, no hablan de mi socio, ellos hablan de la empresa. O sea, dicen, sí, hablan de la empresa y lo hablan con un sentimiento que yo digo, wow, nosotros como emprendedores, claro, esto es un negocio que empieza pequeño, entonces al inicio eres tú, pero cuando empieza a crecer no te das cuenta, y ya después hay una figura que es realmente la que respalda y es con la que conecta cada una de las personas que trabaja allí. Y definitivamente o lo digo ya como testimonio, es gracias al sistema de captación que ha podido conectar con las personas que efectivamente quieren la marca y quieren el proyecto. Y eso tiene que ver no solamente con el sistema de captación, sino el sistema en general de gestión humana, porque aunque posiblemente tú no lo lleves a lo mejor con ese rigor de los procesos, con las técnicas posiblemente de recursos humanos, de manera intuitiva lo estás haciendo. A lo mejor tú no tienes una gerencia de recursos humanos, no sé si la tienes, pero estás llevando a cabo todos los procesos de recursos. Y que la labor de un líder siempre va a ser transmitirle esa misma pasión a tus trabajadores, porque realmente un líder no es el que manda, un líder es el que constancia y el que logra crear esos sistemas que generan ese motor de pasión. Pero bueno, sin hacer el episodio más largo, de verdad, muchísimas gracias por sintonizar. Gracias familia. Gracias. El próximo episodio les tenemos una gran sorpresa, así que no se lo pueden No perder. se puede perder el siguiente episodio, y ya saben que si ayudas a un emprendedor, Así que recuerda que si apoyas a un emprendedor, te apoyas a ti mismo. chao. Chao.